Muy bien, gracias Ginés. ¿Cómo estáis? ¿Bien? Hoy vamos a cambiar un poco el orden. Hoy en principio tocaba estudio bíblico, tocaba a Joel, pero él hoy no podía darlo, entonces hemos decidido aplazarlo y luego haremos los dos últimos estudios que quedan, los haremos el próximo día 28 de mayo y 4 de junio, haremos dos seguidos y con esto finalizaremos nuestros estudios de Cristología, si el Señor lo permite. Y vamos a hacer ahora un pequeño paréntesis, si os parece, y vamos a tener una meditación en la palabra del Señor. Y quiero que busques allá en tu Biblia y vamos a estar leyendo dos textos paralelos. Uno está en capítulo 6 de Juan, del Evangelio de Juan 6, del 14 al 21, y luego también puedes poner ahí una marca también en el pasaje paralelo de Marcos, del capítulo 6, del versículo 45 al 52. Así que tienes allí los dos textos, vamos a leerlos antes de empezar. Empiezo por el texto de Juan, capítulo 6, versículos 14 al 21. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: «Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo». Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. Y tuvieron miedo, mas él les dijo: «Yo soy, no temáis». Entonces ellos con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra, a donde iban. Y el pasaje de Marcos, capítulo 6, versículo 45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Vamos a orar. Querido Dios y Padre, gracias por la oportunidad en esta mañana que tú nos das de haber podido estar reunidos juntos en tu nombre, con el propósito, el deseo, Señor, de recordar la muerte de Cristo, Señor, y su resurrección, Señor, para nuestra justificación. Señor, agradecido, Señor, por la oportunidad también ahora de leer en tu palabra, de meditar en ella. Pedimos, Señor, que tú abras nuestros corazones, Señor, que nos des el entendimiento necesario, Señor, para saber lo que nos quieres enseñar. Te pido, Señor, de manera especial que tú selles mis labios, Señor, para que seas tú obrando por medio de mí, para poder traer tu palabra en medio de tu pueblo. Señor, sé bendecido, sé tú glorificado en todo. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Confundidos en la necesidad. Este es el título del mensaje para el día de hoy, confundidos en la necesidad.
Hace unos meses, en concreto 7 meses ya, los que me conocíais hace 7 meses lo sabéis, estuve en una situación de necesidad. Sabéis que me fracturé el peroné y durante 1 mes y medio estuve con la pierna escayolada. Eso supone una situación para mí de necesidad, una situación en la que yo necesitaba ser ayudado, en la que no podía valerme por mí mismo, en la que no podía ayudar. Mi esposa sufriendo las consecuencias. Es curioso cómo el Señor te ayuda en esos momentos también a entender y aprender mejor el concepto de ayuda idónea. Pero fue un momento en el que yo tuve mucho tiempo libre. No podía trabajar, estuve 2 meses de baja y, ¿sabes? Siempre había pensado, si tuviera más tiempo, oraría más. Estudiaría más, leería más mi Biblia. Incluso se lo había dicho al Señor, Señor, es que yo si tuviera más tiempo. Pero mira, en ese momento dejé hábitos que yo tenía. Dejé el hábito de levantarme temprano para orar, para leer la Biblia, para tener un devocional. Me levantaba tarde y uno se confunde. Y uno deja de hacer lo que tiene que hacer. ¿Y sabes cuál es el problema? El problema es como le pasó al rey David. Cuando no haces lo que tienes que hacer, corres el peligro de bajar la guardia y de dar lugar al pecado. Y en esta escena que hemos leído, me ha sorprendido ver a 2 grupos de personas que en medio de ellos, de sus necesidades, sufrieron confusión. Necesidades diferentes, confusiones diferentes en ambos casos. Y me sorprende ver cómo Jesús, o lo que Jesús hace en medio de nuestra confusión, en medio de nuestra necesidad. El primer grupo de estas personas, lo hemos leído allá en el capítulo 6 de Juan, son las multitudes. Venimos del milagro de la alimentación de las 5.000 personas. ¿Sabéis esta historia? Los panes, los peces, aquel milagro que el Señor hace, dice que 5.000 hombres, 5.000 personas sin contar a las mujeres y a los niños, dice que son saciados. Y aquellas multitudes hemos leído, después de que habían sido ellos enseñados, después de que habían sido incluso alimentados, vamos a ver al Señor Jesús en una actitud de que dice que en Marcos hemos leído que Él los despide. Se queda para despedirlos. Dice que viendo las necesidades de ellos, el Señor Jesús se queda hasta suplirlas. Y permitirme que mi mente divague y quiero pensar que el Señor Jesús, mientras despedía a la multitud, Él hizo sanaciones. Él hizo libertó a oprimidos, bendijo a niños. Quiero pensar que esto pasó, porque Juan, al final de su evangelio, en el capítulo 21, versículo 25, dice que si se escribieran todas las cosas que Jesús hizo, dice que no habría lugar en el mundo para todos esos libros. Y yo quiero pensar que mientras el Jesús despedía a esta multitud, Él hizo todas estas cosas.
Y hermanos, había tanta necesidad como la hay, que Jesús, en vez de irse a descansar, después del largo día del trabajo, en vez de irse a ver la tele, Él se quedó a despedir a la multitud. Justo lo contrario que hacemos nosotros. Estoy cansado. Ya he hecho mucho. Tengo derecho. Me lo merezco. Y no, ¿cómo voy a ir al discipulado? ¿Cómo voy a ir al grupo de vida todo el día trabajando? Salgo a las 8 de trabajar, ¿cómo voy a ir haciendo iglesia? Me merezco un descanso. Ya he hecho demasiado. Tengo derecho. Pero Jesús se queda hasta suplirles. Y a veces el Señor nos tiene que decir como a Marta: Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una te es importante, te es necesaria. Y tu hermana ha escogido la mejor parte. Y a veces yo sé que el día a día nos consume, pero el Señor está ahí viendo esas necesidades y se queda hasta suplirlas. Y en medio de la necesidad de estas multitudes, hemos leído en el versículo 15 de Juan, dice que entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y para hacerle rey, ellos en medio de su necesidad, ellos se confunden y ellos quieren hacer rey al Señor Jesús. Y ellos no entendieron para lo que Jesús había venido. El Mesías de Daniel capítulo 7, primeramente debía ser el siervo sufriente de Isaías 53. Ellos estaban confundidos. Daniel 7, porque muchas veces mencionamos pasajes de la Biblia y no todo el mundo lo conocemos. De Daniel capítulo 7 es cuando Daniel está viendo la profecía. Y el capítulo 7, el versículo 13 y el verso 14 dice que miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía a uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y dice, versículo 14, y le fue dado el dominio, la gloria, el reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Este es el reino del Mesías. Pero el reino del Mesías primeramente debía ser el siervo de Isaías 53, aquel que sería herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz tenía que caer sobre él. Y uno se confunde. Y hoy en día hay muchas cosas, en este mundo está lleno de cosas para confundirnos. Las redes sociales, el trabajo, las amistades, las distracciones, el ocio, el móvil. Mi móvil tiene, no sé si es una ventaja o una desventaja, cada lunes me envía el tiempo de uso de mi dispositivo. La semana pasada el tiempo de uso del dispositivo disminuyó o aumentó en un 5%, pasando a ser de, y no lo voy a decir porque no me quiero quedar en evidencia, pero muchas cosas. Bueno, a veces lo escucho, lo uso para escuchar predicaciones, si me sirve de algo ahí. Pero este mundo está lleno de cosas para confundirnos, para tratar de no ver nuestra necesidad o para llenarlas con lo que no llena y saciarnos con lo que no sacia. Pero mira, Jesús
en medio de esa confusión en la que quería venir a hacerlo rey, hemos leído al final del versículo 15 que él se retiró al monte. En Jesús no había confusión alguna. Él no iba a tomar el reino sin la cruz. Gloria sin cruz. Esta es la misma tentación que tú y yo experimentamos y soportamos cada día. Gloria sin cruz. Queremos la gloria, pero no queremos tomar nuestra cruz. No queremos sufrir, pero queremos la gloria. Y Jesús, no había confusión alguna, él no iba a tomar el reino sin pasar por la cruz. Y Marcos añade en el versículo 46 que sí, que Jesús se fue al monte solo, dice, se fue a orar. Después de todo el trabajo, Jesús se fue a orar. Jesús mismo, siendo Dios, en su humanidad, él también tenía necesidades. Cuando él limitó, como vimos en los estudios, él limitó el uso independiente de sus atributos divinos, él tenía necesidades. Y él tenía la necesidad de irse solo y estar con su Padre, estar en comunión y simplemente descansar. Matthew Henry, en su comentario de este pasaje, dice que un buen creyente nunca está menos solo que cuando está a solas con Dios. Un buen creyente nunca está menos solo que cuando está a solas con Dios, porque Él lo llena todo. Y tienes que saber esto, si tú estás cansado, si quieres recuperar fuerzas, lo que necesitas es pasar tiempo a solas con el Señor. Irte con tu Biblia a un lugar solitario y simplemente decirle, Señor, así me siento, estas son mis necesidades, y leer tu Biblia y orar. Y ahí es donde recuperas fuerzas para seguir. Jesús dijo en Mateo 11:28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Ven a Él, ven a Él. Así vemos esta necesidad y esta confusión de las multitudes, pero hay otro grupo de personas en la escena que también tienen necesidades y también se confunden. Y el segundo grupo son los discípulos. Dice, al anochecer, versículo 16 de Juan, dice, descendieron sus discípulos al mar. Y la pregunta es, ¿por qué descendieron los discípulos al mar? Bueno, lo dice Marcos. Si vamos al texto paralelo de Marcos, en el versículo 45 de Marcos 6 dice que enseguida Jesús hizo entrar a sus discípulos en la barca e ir delante de él a Betsaida. Jesús les mandó que entraran en la barca y que fueran a la otra orilla. Y ellos obedecieron cuando Jesús les obligó a marchar. Mientras él, como hemos visto, despedía a las multitudes. Y el versículo 17 de Juan dice, y entrando en la barca iban cruzando al mar hacia Capernaum, dice que estaba ya oscuro. Se les hizo de noche y dice, y Jesús no había venido a ellos. Se hizo de noche y Jesús no estaba.
Y el mayor problema para ellos era que Jesús no estaba. Era la aparente ausencia de Jesús. Y tú puedes estar en medio de un huracán, puedes estar en medio de una tormenta, puedes estar en medio de un terremoto. Si no tienes a Jesús, tu mayor problema no es el huracán, no es el terremoto, es que no tienes a Jesús. Se hizo de noche y Jesús no había venido a ellos. Y mira el versículo 18, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. En medio del mar se encuentra aquella barca donde están los discípulos y dice que el viento soplaba y les era contrario. Dice Marcos, el viento les era contrario, dice que remaban con gran fatiga. Y el verbo en el original para fatiga es tortura. Era una tortura para ellos intentar llevar la barca al otro lado mientras el viento les era contrario y estaban fatigados. Y Jesús les había mandado así. Jesús les había puesto en esa situación. Les obligó a marchar. Y dice que cuando habían 25 o 30 estadios, esto aproximadamente son unos 5 kilómetros, podemos pensar que la barca estaba más o menos en el medio del mar. Y Marcos nos añade que era la cuarta vigilia, eso sería en torno a las 3 de la madrugada. Y vemos allí a los discípulos reman y no avanzan. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Trabajas para el Señor? ¿Le obedeces? Y remas y parece que no avanzas. Y tienes que saber que cuando más te comprometes en sus obras, más difícil y contrario será el viento. Mi padre, él me decía una frase, algunos conocéis a mi padre, él desde con 20 y pico de años, él ya asumió responsabilidades en la iglesia, con 30 y pocos años, él asumió la responsabilidad y la dirección del hogar de ancianos allá en Linares. Y él me decía, dice, mira Jacob, si tú no quieres problemas, dice, no te involucres en las obras de Dios. Cuanto más te comprometes en sus obras, más difícil y contrario será el viento. Pero como dice también Matthew Henry en su comentario, dice que aunque las aflicciones y las dificultades puedan perturbarnos en el cumplimiento de nuestro deber, no debemos consentir que nos aparten de él, que nos aparten de hacer lo que tenemos que hacer. Y te puedes imaginar allí los discípulos en medio del mar, el viento contrario, esto no avanza y la necesidad es evidente. Pero la confusión de ellos lo es más todavía, porque el Señor nos ha mandado aquí. ¿No nos podía haber evitado esto? Y reman
y no entiendes, y Jesús no está, o parece que no está, pero mira, Él sigue orando al Padre, intercediendo por ti para que tu fe no falte en esa prueba. Como hizo con Pedro en Lucas 22:32, Pedro, he rogado para que tu fe no falte. Pero mira el versículo 19. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. Entonces vieron a Jesús. Se dieron cuenta, te das cuenta que la ausencia de Jesús es solo aparente, no solo porque Él está orando por ti, sino porque ahora también se acerca a ellos en medio de la tormenta y andando sobre el mar. Pero mira nuevamente, ellos, confundidos, en medio de su necesidad, se confunden, dice que tuvieron miedo. Marcos decía que pensaron que era un fantasma y gritaron. Parecía que no estaban preparados para recibir su ayuda. A pesar del milagro de los panes, todavía no entendían que Él era Dios. Y Jesús se les presenta andando sobre lo que más temen. Y a menudo experimentamos tormentas espirituales y emocionales. Nos sentimos sacudidos en la pequeña barca en medio del gran lago, pero en medio de esas circunstancias aterradoras, si confiamos, y hermanos, toca confiar aunque no entiendas, si confiamos nuestras vidas a Cristo por medio de la fe, para que Él nos proteja, nos dé paz en medio de la tormenta, vamos a entender que Dios nos puede ayudar de dos maneras. Él puede acabar con la tormenta, como hizo en Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41, cuando dice que Él está dormido en la barca y se levantó una tormenta en el mar y los discípulos lo despertaron, Señor, que nos ahogamos, y dice que Él acalló a la tormenta. Y puedes ver primeramente que Él puede acabar con esa tormenta, o puedes también ver cómo Él te va a permitir atravesarla andando sobre el mar, como hizo con Pedro en el pasaje paralelo de Mateo, que no hemos leído, capítulo 14, versículos 29 al 31, cuando Pedro vio al Señor Jesús, le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y Él le dijo, ven. Y Pedro empezó a caminar por encima del mar. Así que cuando confías tu vida a Cristo por medio de la fe, te vas a dar cuenta que Él puede acabar con esa tormenta o Él te puede permitir atravesarla andando por encima. Y el versículo 21 dice, entonces ellos con gusto le recibieron en la barca y enseguida llegaron a la tierra a donde iban. Confundidos en la necesidad. No sé si tú conoces las máquinas de remo del gimnasio. Yo ya se nota que no voy al gimnasio, pero a lo mejor algunos de aquí sí que vais, pero conozco las máquinas de remo de gimnasio, ¿no? Esas máquinas donde tú estás ahí en el sitio remando, y aunque no avanzas, ¿te das cuenta que estás haciendo músculo?
Y cuando Dios permite una situación así en nuestra vida, una situación en la de remar y no avanzar, una situación de confusión, de necesidad, mi situación económica no mejora, no tengo trabajo, necesito legalizar mi situación, mi matrimonio no mejora, mis hijos no mejoran, mi salud no mejora, y sigues remando y sigues remando, ¿te das cuenta que estás haciendo músculo espiritual? Y Jesús sabe lo que te conviene. Jesús sabe lo que necesitas. Y Dios está orando por ti para que tu fe no falte, sino que se incremente. Y entonces estarás preparado para ver el milagro. Si los discípulos no hubieran hecho lo que Jesús les dijo, y remar aun cuando el viento era contrario, si no le hubieran obedecido, no hubieran visto a Jesús andando sobre el mar, demostrando su poder frente a las fuerzas de la naturaleza. Lo que para mí es difícil o imposible, Jesús camina sobre eso. Lo que tú temes, Jesús anda sobre eso. Él es Dios. Y quizá te envía eso que temes para que no temas más. Dice Juan también en su carta, dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Y lo vas a ver caminando a tu lado. Y lo vas a ver que Él te dice, yo soy, no temas. Y cuando los discípulos escuchan su voz, todo cambia. Cuando escuchas su voz, todo cambia. Por eso necesitamos escuchar su palabra. Porque en medio de tu prueba es donde más claro Dios te habla. Se va tu confusión y suple tu necesidad. Dice Matthew Henry también en su comentario, dice, por densa que sea la oscuridad en torno nuestro, aunque negras nubes se ciernan amenazadoras sobre nosotros, una sola palabra de Jesús basta para aquietar nuestro ánimo. Una sola palabra. Y amigo, que estás aquí en esta mañana, quiero leerte el capítulo 3 de Hebreos. Y en el capítulo 3 de Hebreos, en el versículo 12 al 15, dice allí el autor de Hebreos, versículo 12 del capítulo 3, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos
participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Versículo 15. Entre tanto que se dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si una sola palabra de Jesús basta para aquietar nuestro ánimo: si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Recíbelo como tu Salvador hoy. Deja que suba en tu barca y calme tu tempestad. Y hermano, no te confundas. Si estás en la calma, agradece y alaba a Dios. Si estás remando o en la tormenta, sigue remando. Él te dice: yo soy, no temas. Termino con un salmo, Salmo 107. Si puedes buscar allá en tu Biblia el Salmo 107, los versículos del 23 al 32. Salmo 107, del 23 al 32, y con esto ya vamos a terminar. Dice: los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal. Tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Versículo 28. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Amén.